a los compañeros que vivieron en esa época, porque de ellos nosotros nos nutrimos y nos llevan su enseñanza para que no repitamos no tengamos la misma situación. Pasaron 50 años, pero los tipos siguen firmes, y encima siguen firmes de la mano de un presidente, de una vicepresidenta que los realza, que los tienen como héroes, a esos genocidas, a esos torturadores, a los que se robaron los bebés, los tienen de héroes. Y nosotros tenemos que decirle, basta, acá está el pueblo, hay un pueblo que tiene memoria, que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a decirle nunca más. Muchas gracias, Jorge. Y la que lo preside, a nuestro presidente, tiene un problemita de salud, por eso no está. Así que le paso con mucho respeto a nuestro secretario general. Así, Huguito, por favor, un saludo y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, voy a retirar el agradecimiento que hace Mario. Bueno, habíamos pensado hacer un pequeño aporte, porque pensamos también que, como decía Diego, el ejercicio de la memoria hay que activarlo permanentemente. Y desgraciadamente, hace casi 2 años, se nos metió un presidente que activó cosas que parecía que las teníamos resuelta y perdida. Por un lado, desactivar todas las políticas públicas, la política de la construcción y de adquirir derechos. Y entre ese enorme espacio nacional y popular, nosotros, ya a nuestra edad, acá hay muchos jóvenes también, venimos sufriendo los jóvenes porque le están quitando la herramienta que significa vivir, ¿no? Le están robando el trabajo, nos estamos quedando sin el motor que hace que un país funcione y avance, y quitándonos los derechos adquiridos en la mayoría de los casos, que nos costaron muchas luchas, entre ellas como los compañeros y compañeras que allá por los 70 peleaban para mantener y para avanzar con esos derechos. Tuvimos muchísimas momentos de nuestra historia que así lo iban marcando. Desde el golpe del 55, en la resistencia que significó ese golpe que permanentemente pensábamos que había pasado la historia, no, lo tuvimos que defender. Lo tuvimos que defender en la calle y lo tuvimos que salir a defender todos esos derechos. Hoy los jubilados y jubiladas están padeciendo esas políticas de avance de la quita de derechos. Eso produciendo un verdadero genocidio. Ustedes saben, en algún momento todos nosotros, tengamos la edad que tengamos, vamos a ser jubilados precisamente. Y el sistema jubilatorio argentino, uno de los mejores sistemas que había en el mundo, porque era el sistema solidario, donde el trabajador activo aportaba para que con los compañeros y compañeras, cuando pasaban a la edad jubilatoria, disfrutasen algo de lo que con mucho esfuerzo habían logrado a través del tiempo. Eso se fue quitando. Hoy ustedes son testigos de eso que estamos perdiendo. Nosotros queríamos hacer este aporte de reflexionar, porque compañeras, amigas, luchadoras, integrantes de Madres de Plaza de Mayo, de una asociación que fue creada. Y también un pequeñísimo homenaje a alguien que nos marcó el camino y de quien, como en mi caso, me consideró su hijo, F. de Bonafide. Así que, Sara, te doy el micrófono.
Muchas gracias. De verdad que estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes esta historia de lucha y de que, por sobre todas las cosas, hablemos de política, ¿no? Hoy que se desmerece la política, se le quita el verdadero valor, creo que es importante que sostengamos que la política es la única herramienta de construcción social. Es la que nos va a hacer libres, por eso tenemos que formarnos, que aprender. Es lo que nos pasó a las madres, porque cuando nos secuestraron a nuestras hijas y a nuestros hijos, las madres no sabíamos mucho de política y hemos tenido doble sufrimiento: el secuestro, la desaparición, pero también nuestro sufrimiento por nuestra ignorancia. Y a lo largo de nuestros caminos, ya el mes que viene cumplimos 49 años de lucha, hemos tenido que aprender. Miren, hemos tenido que aprender, es lo más importante para un pueblo, para un país. El Estado es el que ordena un país, pero que también debe proteger a los ciudadanos. Sin embargo, en el 76, ese Estado que debía proteger a los ciudadanos se convierte en un Estado terrorista y se abalanza contra la vida, no de nuestros hijos y de nuestras hijas en forma particular, contra la vida del pueblo, porque la desaparición no le pasa a la familia, le pasa al pueblo. Eso es lo que tenemos que entender. Quizás en forma directa lo sufre la familia, pero la represión fue a toda la población. Tenemos que pensar que la mayor parte de desaparecidos eran justamente trabajadores y trabajadoras que estaban organizados en los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras que tenían mucha formación política. Y si tenemos que pensar en los antecedentes del golpe, como hacía mención Hugo, hay un autor tucumano que dice que el quiebre histórico en la lucha de los pueblos fue el golpe del 75, del 55. Porque desde ahí para adelante la violencia se fue profundizando. Se produjo ese golpe, después el asesinato de muchos militantes en León Suárez. En el 72 hemos tenido la masacre de los presos políticos en Trelew, en la época de la dictadura de la Luce. Pero yo quiero hacer hincapié que en el antecedente más fuerte del golpe de Estado fue el operativo Independencia. ¿Por qué? Porque en el año 1966 hubo otra dictadura, la dictadura de Onganía, que cerró 11 ingenios en Tucumán. Y fue muy dura la lucha por la reapertura de los ingenios, lo que desembocó en la década del 70 en lo que fueron los tucumanazos. ¿Por qué les cuento esto? Porque había una población activamente política y de lucha permanente, y ahí estaban nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces se instaló la represión en el año 1975, un año antes del golpe en la provincia de Tucumán.
Hay que pensar que la dictadura del 76 no fue una dictadura ejercida por los militares o por las fuerzas represivas únicamente, sino que fueron los civiles los que lo planificaron, fueron los grupos económicos, fueron parte del Poder Judicial. Por eso ya en el operativo Independencia, la mayoría de los trabajadores de los sindicatos azucareros ya habían sido secuestrados y desaparecidos. Yo creo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, ese operativo Independencia, porque es la experiencia piloto que después se extendió a todo el país con el golpe del 76. Porque además lo que pretendían no solo era la desaparición forzada de personas, sino romper con toda solidaridad, romper con todo el tejido social. Porque cuando a una familia le secuestran un hijo, una hija, un hermano, no es esa persona la desaparecida. Los amigos se alejan, el resto de los familiares ya no vienen más a nuestras casas. Y la verdad que las familias se sumen en una sociedad. Y las madres para ese tiempo, que eran tiempos muy conservadores, las madres estábamos dedicadas a la atención de la familia simplemente. Era estar atentas y prestas a que esté la comida a horario, calentita, que las camas estén con sábanas limpias, que la casa sea ese hogar agradable para el reposo, para el encuentro de la familia. Pero las sillas vacías en esa mesa familiar, las camas sin cuerpos, siempre tendidas mientras nosotros esperábamos que nuestros desaparecidos vuelvan, nos hicieron salir a la calle. Nosotras decimos que las madres hemos salido de la cocina a la plaza. Por aquellos tiempos nos dirigíamos al Poder Judicial, que también fue un engranaje muy importante en lo que fue la dictadura cívico-militar, a presentar habeas corpus. Cuando nos decían tienen que ir a la justicia a presentar habeas corpus, en nuestra ignorancia ni siquiera sabíamos qué eran esos habeas corpus, que era un mecanismo de protección de la vida. Sin embargo, los jueces no protegieron la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, nos rechazaban esos habeas corpus. Hasta que ya no dimos más, y sobre todo en Buenos Aires, el 30 de abril de 1977, un grupo de madres, 14 madres, se reunió en Plaza de Mayo para redactar una carta para entregarle al dictador Videla, pidiendo por la vida de nuestros hijos. La policía, cuando las vio reunidas, las amenazó, las insultó, las obligaron a caminar. Dijeron: acá hay estado de sitio, no pueden estar reunidas. Entonces las madres empezaron a caminar alrededor de la pirámide de Mayo. Y desde allí hasta el día de hoy, esa marcha todavía continúa. Esta semana pasada hemos cumplido las 2.500 marchas en Plaza de Mayo. Desaparición. Pero cuando decidimos luchar con todos, sacamos el nombre y pusimos la consigna que acorraló a la dictadura, que fue la de aparición con vida de los desaparecidos. ¿Por qué acorraló a la dictadura? Porque ellos no podían decir que estaban con vida y tampoco querían decir quiénes los habían asesinado.
Pero con el tiempo esa socialización de la maternidad nos abrió más los ojos, porque si luchábamos por aquellos hijos que habían sufrido el secuestro y la tortura, que eran hijos revolucionarios, que luchaban por una sociedad más justa, por un pueblo con condiciones sociales más equitativas y más igualitarias, no podíamos quedar circunscritas a la desaparición forzada de personas. Entonces dijimos, vamos a luchar por todos los hijos que sufren. Y hoy los hijos que sufren, los que más sufren son los que viven en los barrios carenciados, porque no hay plata que alcance, porque el Estado, en lugar de protegerlos como debe ser, le quita las ayudas sociales. Pensamos que también pueden ser nuestros hijos, aunque por la edad no sea así, los jubilados que todos los miércoles son apaleados en la plaza, los discapacitados que le quitan los derechos. ¿Por qué es esto? Porque aquellos grupos civiles que dieron el golpe en el 76 son los que nos están gobernando. Y compañeros y compañeras, yo quiero ser clara en esto. No podemos repudiar el golpe del 76 si no hacemos un fuerte repudio a este gobierno que nos quita los derechos. Si no es así, no estamos repudiando todos los golpes de Estado que se dieron desde 1930 en esta Argentina. Y esa es nuestra decisión, es la de vivir combatiendo la injusticia. La injusticia que implementa un poder judicial corrupto, como también la injusticia social. Por eso seguimos la lucha, las madres, compañeras y compañeros. Y acá estamos para compartirla con ustedes. Siendo ellos los que están dando la lucha a este gobierno nefasto de Javier Milei. Y no tengo duda que esto va a seguir siendo así. Yo tengo mi viejo que viene de esa época nefasta de la dictadura militar. Entonces, no es casualidad que ahora nuestros viejos sean la punta de lanza de esta resistencia a un gobierno nacional que vino nada más y nada menos que a quitarnos derechos. Es el mismo plan que quisieron imponer en los 70, nada más que ahora en democracia. Lamentablemente tenemos un presidente que fue votado por la mayoría, un presidente en democracia que llegó diciendo todo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Nos está recortando todos los derechos que a todos nuestros compañeros les costó sudor, les costó sangre. Nos costaron desaparecidos, compañeros y compañeras. No nos tenemos que olvidar de eso. Yo me acuerdo perfectamente cuando hacíamos nuestras asambleas barriales en la última campaña a presidente de la nación, que yo le hablaba a los compañeros, la mayoría más grande que yo, y les contaba y les decía y les pedía por favor que hablen con sus hijos, porque es evidente que la juventud en su gran mayoría apoyó a este presidente Milei, dándole el voto, pero también esos jóvenes, yo estoy convencido que nunca pudieron hablar con sus padres. Por eso yo les pedía por favor que hablen con sus hijos y que les muestren que todos nuestros derechos que teníamos hoy, que estábamos gozando hoy en nuestro país, no eran producto de la casualidad, sino que producto de años y años de lucha.
Muchos jóvenes hoy se levantan y desde el jardincito hasta la primaria, secundaria o universidad van a la escuela pública. Y eso no es normal, compañeros y compañeras, en cualquier parte del mundo. Esos son derechos que fuimos adquiriendo nosotros con lucha. Fueron derechos que nuestros compañeros que hoy son jubilados fueron adquiriendo con la lucha. Y que este tipo de un plumazo nos lo quiere quitar. Les decía a nuestros compañeros que hablen con sus hijos y demuestren que no es normal en todo el mundo que uno se accidente a los 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, venga una ambulancia, lo cargue, lo lleva a un hospital, lo cura, le da de alta y se va a la casa, como si nada hubiese pasado. No es normal en todo el mundo. Eso también son derechos que fueron adquiriendo nuestros compañeros y compañeras, que les costó a muchos de ellos la vida. Y así podemos hablar de una infinidad de derechos que fueron conquistando, que no se dieron cuenta y votaron a un tipo que hoy es presidente de la nación y te mete un decreto, un mega decreto, modificando cualquier cantidad de leyes, porque estoy convencido que te mete una modificación de 30.000 artículos. ¿Para qué? Para que en teoría sentarse a negociar y en teoría ceder, pero si lo que ellos quieren ya lo metieron. Entonces te mete cualquier cantidad de leyes para que vos puedas negociar en teoría, que no meta alguna, pero la va metiendo por debajo de la mesa de lo que ellos quieren. Está desfinanciando la universidad, de la educación pública. Está desfinanciando la salud pública. Le pega a nuestros jubilados todos los miércoles. Y está plagado de corrupción. Está plagado de corrupción, compañeros y compañeras. Yo siempre digo, no tienen a uno honesto. No tienen a uno honesto. Permítanme en esta acotación, hablaba con un compañero los otros días, con un amigo que claramente votó a Milei. Y le digo, pero a ver, no saquemos la batería política, no saquemos el fanatismo. Lo viví en carne propia, cómo lo sacaban los militares, le estoy hablando en el 70, 72, cómo los sacaban de la casa y nosotros los escondíamos, los chicos estudiantes. Después los salíamos a buscar y no hemos sabido nunca más de él. Me duele del alma, porque eran chicos estudiantes que nunca más hemos sabido de ellos y lo he logrado vivir. Yo en el 72 me casé y me fui al extranjero y de allá veía lo que estaba pasando en mi Argentina. Y es algo que nunca lo voy a olvidar, compañero. Y tenemos, como dice el compañero, decirle a nuestros hijos, contarles la verdad de nuestra historia. La memoria no se debe olvidar nunca. Los desaparecían, algunos los mataban con un disparo y a otros tiraban al mar para que lo coman los animales marinos. Esa era la realidad que se vivía en ese momento. Bueno, yo dentro de todo esto he tenido parientes desaparecidos, he visto a mi papá sufrir por su primo hermano, y bueno, yo era muy chico en ese momento, pero he ido desarrollando. Respetuosos de todas las religiones. Y el compañero decía, en algún momento el cielo tiene que reaccionar. Las madres lo que creemos es que somos nosotros los que tenemos que reaccionar. No en vano está un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Se le escuchaba a Patricia Bullrich, no podía entrar ahí, agarrarla de los pelos y ramear a la vieja genocida. Es una traidora que se la da de, no sé qué, él, ni el diablo la quiere, no se muere porque el diablo no la llama. Tiene miedo el diablo que le quite el lugar, por eso está viva esa vieja.